Vamos a seguir con estas platiquillas cuaresmales. Espero que hayan reflexionado un poco en lo que escuchamos ayer. Que siempre viene bien para el alma. Alguna vez en el tiempo hay que... ¿Se escucha un poco? ¿Escuchan bien? Sí. Para que podamos enmendar nuestra vida, caminar camino seguro y recto para el cielo. Los retiros de San Ignacio, ustedes saben, son de 30 días, normalmente o más largos, después se hacen tandas más cortas, incluso de hasta 2 o 3 días. Esto es un poco más que un retiro de San Ignacio. Bueno, estoy tomando las conferencias de él porque realmente es toda una secuencia, desde que conocemos la razón de ser de nuestra vida, como veíamos ayer, para lo que el hombre había sido creado. Acuérdate, hombre, que tienes nada más para elegir 2 eternidades, o el cielo o el infierno. Entonces entiende el sentido de tu creación, para qué saliste de la nada, para qué Dios te sacó de la nada, creó tu alma inmortal, la infundió en un cuerpo concebido por tus padres y después te trajo a este mundo un cierto número de años, un número de años que solo Dios sabe y nosotros no sabemos, y ahí va girando nuestra vida alrededor del sol 365 días, y así van pasando los años y hemos encontrado entonces la respuesta a esa pregunta trascendental que al mundo moderno lo vuelve loco, porque busca la felicidad por todas partes. El hombre ha sido creado para ser feliz, pero busca la felicidad donde no la va a encontrar. La razón de ser del hombre es amar, decía un santo monje benedictino, el padre Don Pío de Gentín, un benedictino belga que murió de meningitis cuando tenía 33 años, y él decía: la razón de ser del hombre es amar, toda su existencia se basa en eso, pero no descansa en paz hasta que no te ama a ti, oh Dios infinito, amor infinito. Entonces hemos sido creados para conocer, hacer reverencia, servir a Dios, para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y así salvar el alma, decíamos ayer con el texto de San Ignacio, de manera que todas las cosas que han puesto Dios en la creación las puso para el hombre, para que el hombre se sirva para poder cumplir el fin para el cual fue creado, es decir, usar de las cosas tanto y cuanto le lleva al fin al que fue creado, y es glorificar a Dios con ese conocimiento, con ese amor, con ese servicio y con la salvación del alma. La perfección que podemos darle a Dios en su gloria con respecto a nuestra creación es salvarnos, porque así sí vamos a ver al final cumplido el fin propio para el cual hemos sido creados, salvar el alma, esa realidad que los santos tenían tan enfrente de sus ojos y que nosotros a veces negligimos y dejamos de lado, porque como no sentimos ese temor, digamos así, ese temor reverencial de Dios, y no tenemos tampoco ese sentido, ese criterio del cielo. Andamos como papalotes a veces volando a todo viento de tentaciones que nos trae el demonio, distraídos siempre, con la cabeza puesta en un montón de cosas, de bagatelas, como decía un alma, Dios nuestro Señor, a un alma privilegiada. Él le decía: cuando quieras pedir algo, pídeme lo siguiente, líbrame, Señor, del cuidado de las bagatelas. Es decir, no permitas que mi vida se vaya, los años de mi vida se vayan en lo que no trasciende, digamos así, en esas bagatelas de todos los días, que sí, sin embargo, si yo las tomo bien, son mis instrumentos de salvación, pero si no, me quitan el sueño, me quitan el hambre, me quitan la vida, y no sirve para nada. Vivimos, fíjense cómo es el ser humano, a veces de falta de confianza en Dios y de falta de amor en la providencia, que vivimos en el pasado y en el futuro, raras veces vivimos en el presente. Vivimos ayer o vivimos mañana, lo que fue ayer y no hice, lo que pudo haber sido, lo que fue y me trae cargo de conciencia, y lo que será mañana, qué voy a hacer cuando me levante mañana, y me estoy pasando el día de hoy que Dios me dio perdido. Por eso los santos cartujos San Bruno puso un lema en la orden cartujana, la orden de varones más estricta que tiene la Iglesia, que se apartan del mundo para siempre, ya no sabe nadie más de ellos, solamente su familia el día que mueren, y tienen que morir en una vida, viviendo después una vida tan virtuosa que San Bruno ha puesto en su orden no canonizarlos,
porque enseña la Iglesia que si uno muere, un religioso muere en la cartuja, pues necesariamente por la vida de penitencia y de sacrificio que llevó, podría ser canonizado, y no pueden. Entonces él decía una frase muy hermosa: lo que hay que hacer en el ser humano es vivir el momento presente, el instante que pasa. Esa debería ser la razón de la vida actual del hombre, es decir, vivir en este momento, en este presente, y es ahora lo que tengo que santificar. Mañana sabré qué va a pasar si es que despierto, porque normalmente las cosas se presentan diferentes a lo que uno la imagina. Uno se hace toda una historia, voy a hacer esto, van a ser las cosas así, y después nos damos cuenta que nos preocupamos por poco, porque no sucede como pensamos. Y nos preocupamos por el ayer, y en lugar de tratar de mejorarlo y de repararlo, nos estamos torturando con las cosas que pasaron. Uno dice siempre, claro, la vida del ser humano en el camino a la salvación eterna es presente y pasado, y el futuro todavía no, porque no lo tenemos, pero y ese pasado que llevamos todos, que hizo de nosotros ser quienes somos, todas las cosas que hicimos, lo que no hicimos, lo que pensamos, las veces que estuvimos alejados de Dios, cuando nos acercamos, etcétera, toda nuestra realidad, como veíamos ayer, las cosas, las circunstancias de la vida que han hecho de nosotros quienes somos, son parte nuestra. Y olvidar no se puede, porque el hombre tiene memoria, y además la memoria es necesaria y sirve para la experiencia. Y no tenemos que olvidarnos de nuestra vida pasada, pero tampoco tenemos que ir, porque nos va a enseñar y ayudar a no volver a cometer los mismos errores que antes y a tratar de mejorar las cosas que tenemos que mejorar, pero no podemos caminar en la vida mirando para atrás. Nos quedamos realmente con lo que fue el pasado, mirando para atrás y mirando para atrás, la mochilita de nuestra vida, digamos así, la carguita, la crucecita de nuestra vida, vamos a llevarla mirando para adelante, es parte nuestra, pero bueno, ya está, ya pasó, entreguémoselas, como dice el Padre Pío de Pietrelcina, a la misericordia del Señor, que Dios tenga piedad y misericordia de mi vida, de lo que fue, cuando estoy arrepentido de ella. Entonces, hijos míos, no olvidemos esa razón de ser del hombre, salvar el alma, salvar el alma. Los santos se preocupaban, temblaban por la salvación de sus almas. Y nosotros a veces somos tan descuidados como si Dios no pusiera atención en lo que hacemos. Total, Dios es bueno, decíamos ayer, y no, Dios no es bueno, es la bondad, les explicaba. Y no puede haber ninguna unión entre Dios y el pecado, entre Jesucristo y el demonio, no puede haber ninguna unión. Por eso hagámonos indiferentes a todas las cosas creadas, como dice San Ignacio, de manera que no queramos más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que vida corta. Dios lo dio, Dios lo quita, bendito sea su santo nombre, como dice el santo Job. De Dios recibí los bienes, ¿por qué no voy a recibir también los males? Dice. Dios lo dio, Dios lo quitó, bendito sea su santo nombre. Entonces así tiene que ser la vida de un buen cristiano, cuando digo un buen cristiano, no de un cristiano, porque el cristiano, el bautizado, perfectamente bueno, está bien, ha sido bautizado, recibió las virtudes teologales, pero el infierno está lleno de católicos también, en el infierno hay católicos, no solamente son paganos, idólatras, etcétera, ¿no es cierto? Hay también almas y dice Sor María Jesús de Ágreda, que en el infierno hay un lugar especial para los malos católicos que despreciaron la fe. Tenemos todo sin haberlo merecido, en charola de oro nos da Dios nuestro Señor la santa fe para poder vivirla. Entonces, condenarse por no haberla vivido, la fe sin obras es cosa muerta. Cuidado, tengamos ese santo temor de Dios y veamos la importancia de la salvación. No, nosotros nos tragamos el pecado como si fuera agua, que es de eso que vamos a ver ahora la próxima platiquita, vimos el orden de lo que era el fin del hombre, cómo Dios, la mente de Dios, por qué nos había creado a su imagen y semejanza, es decir, con inteligencia para conocer la verdad y con la voluntad para poder practicar el bien. Eso es la imagen y semejanza del Señor, con un alma de Dios, con un alma inmortal. Ese es el orden que Dios quiso en su creación. Todo lo que es irracional, lo material, las plantas, los animales, etcétera, son puestas para que el hombre se sirva de ellas, dicen las Sagradas Escrituras. Las puso para el hombre, para servirse de ellas, para salvarse, no para quedarse, como decíamos ayer, como que esos medios fueran fines.
El fin del hombre es conocer, amar, servir a Dios en este mundo y así salvar el alma. Y si lo entendiste, le decíamos ayer, eres la criatura más inteligente de la creación. Pero no todo queda ahí, desgraciadamente. Ojalá fuera todo tan fácil. Y decir, bueno, está bien, simplemente vamos a salvar el alma, qué lindo, todo está tranquilo, pero no, ahí siempre desde un principio hubo un desorden, el desorden del demonio que ya había sido condenado. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros seres de la creación fueron los ángeles para ser después los embajadores de Dios y gobernar la naturaleza. Pero sin embargo, este demonio que no quiso servir a Dios y que no aceptó la encarnación del Verbo y fue condenado, sabiendo que él estaba perdido, no pudo y no pudiendo hacer nada para salir de ese infierno que Dios creó para él y los ángeles rebeldes, empezó entonces a pelear contra las almas creadas a imagen y semejanza de Dios, porque si bien con Dios no podía, contra Dios no podía, contra los hombres sí, porque el demonio también sabe la naturaleza humana y sus fragilidades. Por eso, cuando vemos a los pecados de Adán y Eva, que vamos a meditar un poco, el demonio sabe dónde tentarlo. Pero para esto, viendo este desorden, vamos a entrar en nuestros corazones y meditar cuál fue ese pecado de los ángeles. Los ángeles que habían sido creados perfectísimos, seres que eran pero perfectísimos y que estaban en la presencia de Dios, tuvieron también su prueba, que fue una prueba intelectual, porque no tienen cuerpo, entonces no era nada sensible la prueba que puso Dios a los ángeles. Y ese fue lo que enseña la Iglesia, la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, hacerse hombre. Ahí, por supuesto, Lucifer debe haber pensado, el Lucífero, Lucifer, portador de luz, era la criatura más perfecta de la creación hasta ese momento, y debe haber pensado que el Verbo eterno se iba a encarnar en él, porque era la criatura más perfecta, y sin embargo, cuando Dios le explica y les hace entender que se va a encarnar en un humano, en un ser humano, se indigna. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Non serviam, la famosa palabra que nos enseña la Escritura, no serviré. Ese pecado de soberbia, esa desobediencia a la voluntad de Dios. Y ahí empieza entonces la batalla contra San Miguel Arcángel, que ya había aceptado esa encarnación. Por eso fue más fuerte que Lucifer, porque San Miguel era un arcángel. Pero con la gracia, quien como Dios, con la gracia, con el poder que Dios le ha dado, pide que el demonio, lo que rezamos en la oración, en el exorcismo, en la oración de San Miguel Arcángel después de la misa. Pues veamos este misterio de Dios, ¿no es cierto? Que a esta criatura tan perfecta, por un solo pecado, Dios creó el infierno para ellos. En una naturaleza perfectísima, uno solo, y ahí nos tenemos nosotros que callar, hincar y aceptar la voluntad divina. ¿Cómo puede ser que no le haya dado en esa prueba tan pronto como fue la prueba y el rechazo de la gracia de Lucifer, inmediato fue el castigo? Y dice San Ignacio de Loyola que de gracia fueron en desgracia, del cielo al infierno. Fue tan repentino como su rebelión. Y no tuvo piedad de ellos, no tuvo misericordia de ellos. Y esa sentencia es irrevocable. Qué castigo tan impresionante por una sola falta, hijos míos. Por una sola. Ese es un misterio de la justicia divina que nosotros tenemos que aceptar. Pero cuando vemos esto, que en los ángeles rebeldes, que eran criaturas hermosas, perfectísimas, que estaban en la presencia del Altísimo, de repente por una desobediencia se tienen que ir al infierno. ¿Y Dios es injusto? No, Dios no es injusto, porque desde el momento que uno quiebra la ley de Dios, sabe que se viene un castigo, y eso va a pasar ahora cuando comparemos nuestros pecados. Pero un pecado mortal puede mandar al alma al infierno, uno solo, claro que uno solo, como al demonio. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros cometemos una falta grave, que es el peor de los males, estamos aceptando sus consecuencias. Si Dios no nos envía a la muerte es porque todavía tiene misericordia de nosotros. Pero si Dios quisiera, después del primer pecado mortal, ¿cuántas criaturas, cuántas almas no estarán condenadas en el infierno por un solo pecado mortal? Porque Dios, después de que cometieron ese pecado, bueno, les cortó el hilo de la vida y se acabó.
Qué increíble, ¿no es cierto?, lo que es la misericordia del Señor con nosotros, con cada uno de nosotros. Estamos aquí hoy otra vez. Y el día de hoy Dios nos lo dio y abrimos los ojos a esta vida, este nuevo día de hoy en la mañana, para poder enmendar todos nuestros yerros, para practicar las virtudes, para corregir nuestros defectos. Y no para seguir abusando de la misericordia del Señor. Total, mañana, como decía San Agustín. ¿Por qué mañana? ¿Por qué no hoy terminar con esto? ¿Por qué no terminar hoy con todos mis males? ¿Cómo sé que yo voy a llegar a la noche o voy a llegar a mañana? Si los ángeles rebeldes con un solo pecado se fueron al infierno, y ellos eran criaturas espirituales solamente. Veamos ahora un poco lo que pasó con Adán y Eva, por un solo pecado también, por esa soberbia, ese acto de soberbia y esa desobediencia. Come de todo lo que te pongo en el paraíso, todo es tuyo, para ti lo puse. Tanto así que Adán le puso el nombre a los animales, dice el Génesis. Pero te pongo a ti en el paraíso, pero con una condición: no toques ese árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal no lo toques. Ahí está el árbol de la vida, del cual tú puedes comer y vas a mantenerte inmortal, que era una de las gracias de la creación. Adán y Eva habían sido creados con la inmortalidad del cuerpo. El alma es inmortal por ser espiritual, por naturaleza, pero el cuerpo no. El cuerpo fue inmortal cuando era por gracia. Pero sin embargo, no les bastó. No les bastó ese privilegio que tenían, no les bastó tener la ciencia infusa, el conocer todo lo que tenían que conocer de la naturaleza. Muchos de los conocimientos que tenemos hoy, que fueron frutos de ese conocimiento infuso que Dios le dio a Adán y Eva sobre lo que tenían que manejar en la naturaleza. Como decía un santo sacerdote que comentaba, ¿de dónde saca el ser humano, por ejemplo, la cuestión de que, ¿cómo sé que el trigo, si yo lo muelo, me va a hacer harina para hacer el pan? Hay conocimientos básicos y previos de la vida, digamos así, que quedaron en el ser humano por la ciencia que tenían Adán y Eva, por lo que tenían que empezar a vivir en la tierra. Tenían todo. Hablaban con Dios en las tardes, bajaba el Espíritu Santo a platicar con ellos. Y sin embargo no les bastó ese desborde de gracia y de amor de Dios en su creación. Pero viene el demonio y les dice, ¿saben qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no quiere Eva? Que dicen, la culpa es de Eva. No, también era de Adán la culpa del pecado original, de los dos. Ella por imprudente y él por no ser firme y aceptar la sugestión de Eva. Pero sin embargo el demonio sabía dónde darle, en la curiosidad orgullosa que tenía en el fondo de la creación, la libertad, la capacidad de usar su libre albedrío. ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas de ese árbol? Le dice, porque vas a ser como Él. Por eso, porque vas a conocer lo que es bueno, lo que es malo, vas a ser como Dios. Seréis como Él. Claro, esa tentación que es del demonio siempre, a partir de ahí es la tentación del demonio, del ser humano. Tú eres importante, eres fundamental, eres el mejor de todos, vas a ser incluso como Dios. Y ahí entró esa tentación. Y Eva cayó y le dio a Adán, y Adán cayó y se escondieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Si bien las revelaciones privadas son fundamentales para quienes las reciben y no son de fe común, pero hay algunas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia que nos dan cierta conocimiento de lo que pudo haber sido. Dice que no se daban cuenta ellos que estaban desnudos porque la creación de ellos había sido tan hermosa que eran pura luz, que reflejaban una luz inmensa, entonces no tenían esa falta de pudor, digamos así, o de esa de verse desnudos, porque no se veían desnudos, se veían iluminados. Hasta que después del pecado, dice Santa Brígida en sus revelaciones, hasta que viéndose desnudos se avergonzaron. ¿Y por qué se vieron desnudos? Porque perdieron la luz de la gracia. Porque cayeron en desgracia por haber desobedecido y se asustaron y se escondieron. Y cuando baja Dios a hablar con ellos y que le llama, Adán, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Y dice, acá estoy. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? Porque la que me diste como compañera me dio de comer, yo comí. Ándale pues. Pues ahí viene entonces la consecuencia de todas nuestras faltas. Por un solo pecado. ¿Quieren ver cuáles son esas consecuencias? Primero, Adán y Eva perdieron la ciencia infusa. Primero el cielo, fueron expulsados del paraíso. Están las Sagradas Escrituras, los corrieron del paraíso.
Y pusieron 2 ángeles ahí, Dios puso 2 ángeles para que no se viera la entrada al paraíso y todo el que pasa hasta el día de hoy tenga vedada la vista para ver el lugar. Por más que está en la Biblia justamente las coordenadas geográficas donde está el paraíso terrenal, no se puede llegar porque fueron expulsados y se cerró. Perdieron el paraíso. Morirás de muerte, entró la muerte al mundo, no iban a morir, tenían la inmortalidad corporal y con ellos nosotros, su descendencia. Perdieron la ciencia infusa. Pregúntenos a nosotros lo que fueron las consecuencias de la ciencia infusa, lo que es aprender matemática en la escuela. Eva iba a empezar entonces a parir con dolor y darás a luz con dolor. La tierra te producirá espinas y abrojos, vas a tener que trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente. El paraíso lo tenían que cuidar, pero era un Edén, era realmente un huerto tan fértil que no iban a tener ellos que cultivar, y sin embargo lo iban a cuidar. Pues ahora no, ahora la tierra te va a dar espinas y abrojos. Pregúntenle a los agricultores. Nosotros quizás porque vivimos en la ciudad no sabemos lo que es trabajar a la tierra. Pregúntenle a San Isidro Labrador lo que tenía que hacer para trabajar la tierra. Y después todas las consecuencias corporales. Primero la inclinación al pecado, las pasiones que se rebelaron contra la razón. El amor, el odio, el miedo, el deseo. Y después las consecuencias corporales, vayan a un hospital, vayan a un hospital psiquiátrico y van a ver las consecuencias del pecado original. Vamos a ver entonces en una sala de cancerología, de oncología, vayan a ver lo que es la realidad del pecado original. Todas esas enfermedades son consecuencias del pecado original, del morirás de muerte. Por un solo pecado, y no solamente eso, se nos traspasó a nosotros. Se nos traspasó a nosotros. ¿Por qué se nos traspasó a nosotros? Porque nuestros primeros padres perdieron su riqueza, su fortuna. Es como cuando uno tiene los abuelitos que son millonarios, el nieto se cree que la va a pasar hermoso toda la vida. Total, cuando se muera el abuelito me quedo con las casas. Pero ¿qué pasó? El abuelito quebró antes de morir. Y se quedaron en la calle, y a vos no te va a tocar nada más que sus deudas, porque las deudas también se pasan de generación en generación. Así que tú vas a tener que pagar, si puedes, lo que perdieron tus abuelitos. Por eso sufrimos todas las consecuencias del pecado original, cuando se levantan en nosotros esas tempestades de las pasiones, que terminan en ansiedades, y hoy por hoy en un mundo que no sabe ni siquiera el sentido de la vida, terminan en ataques de pánico y en depresiones y en suicidios, porque la desesperación lleva al suicidio, por un solo pecado. Ahora después dice San Ignacio, compáralos, ¿cuántos cometiste? ¿Cuántos cometes? ¿Cuántos vas a cometer? Ese es el misterio de la misericordia de Dios. ¿Por qué ellos tuvieron eso y por qué todavía yo estoy vivo? Y no solamente se queda ahí San Ignacio, después va más allá. Y dice, ahora compárate con uno que esté en el infierno con un solo pecado mortal, que se haya ido al infierno, que sí la muerte lo agarró en un solo pecado mortal. Ah, qué injusto es Dios, decíamos recién. No, Dios no es injusto. Pecado mortal igual infierno eterno, es una ecuación, es una identidad. Estás en pecado mortal, ya eres un condenado en potencia, porque si se te acaba la vida te vas a condenar. Que todavía estés de pie es porque Dios no te ha quitado ese pequeño hilito de la vida, pero el alma que vive en pecado mortal va caminando desde que se levanta hasta que se acuesta con el infierno abierto abajo de sus pies. Y lo único que lo sostiene es el hilo de la vida. Cuando Dios se le antoje, porque haya llegado el tiempo que nos puso y corte ese hilo de la vida, pues tienes que hacerte cargo de tus decisiones. El hombre es responsable de sus decisiones hasta las consecuencias ínfimas. ¡Ay, que yo no sabía! Te hubieras preguntado. Pero bueno, tenía malas amistades. ¿Quién te mandaba juntarte con ellas? Pero no, es que esto es una ocasión, a mí yo no podía resistir a esta tentación. ¿Para qué te expones? No hay excusa, no hay excusa.
Locos, peores que locos. Porque el loco, por ejemplo, por lo menos es inexcusable. El loco tiene su excusa de que no tiene razón, pero tú eres inexcusable, como dice San Pablo a los romanos, cuando se dieron a toda clase de vicios antinaturales. Porque no quisieron conocer a Dios. Se hicieron inexcusables de sus pecados y Dios los libró a sus pasiones más bajas. Pues ese somos nosotros. Por eso, hijos míos, ¿es malo el pecado? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Pero qué es pecar? No, como yo todavía he cometido faltas graves, pero después de cada pecado mortal no me parte un rayo, yo creo que no es tan grave. Ojo, dice las Sagradas Escrituras en el Apocalipsis, yo no soy como tú, dice Dios. Tú te crees que porque tú pecaste y yo callé, yo soy como tú. No, no soy como tú. Yo sigo siendo Dios y no he renunciado. Lávate los ojos, le dice en el Apocalipsis a una de las iglesias. Ponte colirio en tus ojos y mira la miseria de tu vida. Fíjate en tus iniquidades, te bebes tus iniquidades como un vaso de agua. ¡Qué inconscientes! Realmente qué inconscientes que somos, hijos míos. La primera de las consecuencias, la peor es alejarse de Dios, pero la primera de las consecuencias que más trasciende en este pecado es la muerte. Morirás de muerte. Por el pecado entró la muerte a nuestra vida. Y vivimos sabiendo que tenemos un número de pecados X, porque son un número de días que vamos a vivir en esta vida. Dios va contando el número de tus pecados, dice las Sagradas Escrituras. Y no soy como tú. No me iguales a ti, yo soy intolerante, no puedo soportar el pecado. Es más, hay un santo que dice que si Dios pudiera morir, fíjense la gravedad del pecado, que si Dios pudiera morir, evidente que no puede morir, pero si Dios pudiera morir, un pecado mortal lo mataría. Una desobediencia grave de alguna de sus criaturas bastaría para que él muriera de dolor, de tan terrible que es el pecado mortal. ¿Por qué? Porque significa en cierta forma para nosotros haber fracasado, nosotros, no Dios, en el fin de su creación. Dios me trae a este mundo para conocerlo, amarlo, servirlo, así salvarme, y yo libremente elijo apartarme de él para siempre. Tenemos que meditar estas cosas, hijos míos. No podemos andar por la vida jugando como si fuéramos niñitos irresponsables, que no le preocupa nada de la vida. Como decíamos ayer, usando el tiempo para pecar nada más o para nada. ¿Qué estás haciendo? Matando el tiempo. Te está matando el tiempo a ti, no tú al tiempo. El tiempo no vale oro, decíamos ayer, vale eternidad. Pregúntenle a Jesucristo lo que es el pecado. Mírenlo crucificado. Ese es el precio del pecado. Tuvo que encarnarse en la Santísima Virgen María y venir a morir muerte de cruz para expiar los pecados que él no había cometido. Bastó que Jesucristo nuestro Señor se vistiera de nosotros, es decir, tomara la carne mortal en el seno de la Santísima Virgen María, para que Dios Padre lo odiara a muerte. Para que el Padre Eterno lo hiciera terminar muerto crucificado en el castigo más horrible que había en el momento, y además con las humillaciones, todo lo que pudo haber sufrido, lo sufrió. Consumatum est, todo, ya está. Para que tú vivas. Para que tú vivas. ¿Se dan cuenta la desproporción? Pregúntenle al corazón de la Santísima Virgen María lo que decíamos ayer, ¿qué es el pecado? Que por ese pecado tuvo que entregar la vida de su propio hijo. A ver, las que son madres de familia y que conocen lo que es dar a luz. Si viene alguien y le dice, un desconocido, ¿sabes qué? Me das a tu hijo, te lo voy a destazar. Lo voy a destazar, para que los que están en Puente Grande, en la prisión de Puente Grande, salgan todos a la calle. Yo voy a dar indulto a los de Puente Grande, pero tu hijo va a ser la víctima. ¿Quién lo daría?
¿Qué madre daría a su hijo para ser destazado, para que aquella bola de malhechores, esos sí que son catastróficos, se les abran las puertas de la cárcel y salgan todos? Que además la mayoría, como los pecadores, van a seguir viviendo como delincuentes. Pues eso hizo Dios nuestro Señor. Ofreció el Padre a su Hijo. Eso hizo la Santísima Virgen María. Ofreció a su Hijo a la muerte. Y eso hizo Jesucristo. Aceptó la muerte. Eso es el pecado para Cristo nuestro Señor. Por eso no despreciemos esa realidad de nuestra vida. Dios mío, pequé, pero bueno, voy a volver a ti como el Hijo pródigo. Ahora que me doy cuenta de lo que es realmente el pecado mortal, un pecado mortal igual infierno eterno, porque se pierde la gracia santificante del alma. Por eso pensemos también en nuestros pecados, y además fíjense las consecuencias que nos dejan en nosotros. El pecado mortal despoja al alma como un mar, como un tsunami, digamos así. Despoja las buenas intenciones, despoja los buenos recuerdos, pasa y arrasa con todo en el alma que vive en pecado. Se olvida de lo que era vivir en gracia, se olvida de lo que era la dulzura de Dios, del alma de la tranquilidad de conciencia. Y además dispone el alma para el infierno si en ese estado me muero. En nosotros, ¿qué es el pecado nuestro? En los demás también, los escándalos. El daño que se le hace al prójimo con una vida de pecado escandaloso. Por donde le busquen, hijos míos, infelices son los que mueren en pecado. Infelices son los que viven en pecado, porque ya aceptan en ese estado su condenación eterna. El alma del pecador en pecado mortal es un condenado en potencia. Que la vida lo aleje del infierno es una circunstancia, porque en cuanto se corta ese hilo de la vida, pues no va más que a otro lugar que al infierno. ¿Por qué? Por sus pecados. Ninguna culpa de Jesucristo ni de Dios Padre. Nadie se va al infierno sin saberlo, dice San Alfonso María Ligorio. El pecado mortal es un monstruo tan grande para la conciencia, así que no está cauterizada de tanto pecar, que nadie se condena sin saberlo. En el infierno todos saben por qué pecados están. Por eso, hijos míos, vamos a preguntarnos a lo que vamos en este momento de la meditación, para seguir un poco más y para seguir preguntándonos en estos días de Cuaresma, como dice, de Semana Santa, que dice San Ignacio de Loyola. A ver, hijos míos, ¿qué has hecho por Cristo? O mejor dicho, ¿qué no has hecho contra Él? Fíjate, desde que tienes uso de razón, ¿habrá habido algún día de tu vida donde puedas decir que no cometiste ni un solo pecado? Sal al balcón de tu vida, mira tu vida como si fueras un actor de afuera, estuvieras viendo una película, mírala tu vida desde que te acuerdes. Hay un día en que no hayas ofendido a Dios. ¿Qué has hecho por Cristo hasta el día de hoy? ¿Qué hago por Cristo hoy? ¿Qué hice hoy por Cristo? ¿Qué voy a hacer por Cristo si me da tiempo de vida? Tengo que reparar, porque le estoy robando a Dios su gloria, y un robo exige restitución. Si yo le quito a alguien algo que es de él, se lo tengo que devolver porque no es mío. Yo le robé la gloria a Dios viviendo como un animal, tengo que devolvérsela con una vida de gracia. Por eso entremos en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Vamos a meditar un poco más habitualmente en estas cosas. Estos son los novísimos: el pecado, la muerte, el juicio, el purgatorio, el cielo, el infierno. Y entiendan la fuente de esos pecados. ¿De dónde nace esa inclinación del hombre al pecado? De la parte espiritual, que es el egoísmo, la soberbia. Y de la parte corporal, de la carne, la sensualidad. Esos son los dos fuentes de nuestros pecados. El egoísmo en el alma y la sensualidad en la carne.
Por eso vamos entonces a trabajar con eso. Por un lado, buscar la humildad y por el otro, la pureza. La pureza de vida, no solamente la pureza de los sexto y noveno mandamiento, pureza de intención, pureza de acción, todo purificar nuestras acciones y prepararnos para el día de la muerte y para el día del juicio. Santa Teresa de Jesús decía que tenía miedo al juicio de Dios, porque Dios veía sombras hasta en el sol, manchas hasta en los ángeles. ¿Quién va a engañar a Dios, hijos míos? Y no solamente eso, ¿quién lo va a poder mirar a los ojos, como dice el santo Job? ¿Quién de nosotros puede a Dios mirar a los ojos e increpar por qué esto, por qué aquello? La primera consecuencia del pecado fue la muerte. Morirás y moriremos. Y lo hemos tocado, yo les decía, en estos tiempos de esta enfermedad, de este coronavirus que ha pasado, cuánta gente no se ha ido y cuántos conocidos que nos decían y fulanito y menganito y sultanita, ya no están. Entraron al hospital ayer y hoy se murieron. O hace 2 días que estaban y así. Me acuerdo un caso que me tocó de un muchacho que ya lo iban a dar de alta y a las 2 horas, en vez de darlo de alta, lo tuvieron que intubar y que llegó entre comillas, no aguantó la intubación y se murió y ya estaba dado de alta. Un hombre joven, esposo, padre de familia. Como la muerte no pregunta, porque es la condición de todos por el pecado mortal y por el pecado original todos llevamos esa herencia, morirás de muerte. Por eso a prepararnos, hijos míos, porque ese momento vamos a dejar todo. Y cuando pasemos de esta vida al juicio de Dios, lo único que nos va, les decía ayer, a dejar tranquilos en nuestra conciencia son las buenas obras hechas por amor de Dios. Por eso en ese momento, en el momento de la muerte, que tengamos que dejar todo, y no nos pase, como les cuento siempre en los retiros, a esa famosa artista de varieté francesa, la famosa Rachel, de los 1800, finales de 1800, una mujer que se dedicó a cultivar su cuerpo y su carne nada más, y andar en escándalos y amoríos con varones famosos. Cuando se estaba muriendo estaba tan desesperada porque se dio cuenta que ya se le acababa la vida, ella pensó que iba a vivir siempre en este mundo, que pidió que en su lecho de muerte le pusieran todas sus alhajas, sus aretes, sus collares, todas son las cosas que podía, sus tesoros de frutos de sus pecados. Y se murió acariciándolos, ahí desesperada porque los iba a tener que dejar, desesperada porque ya no los iba a ver. Y todos los que estaban alrededor de ella, las sirvientas y su servidumbre y la gente que estuvo en el lecho de su muerte, deben hacer, por favor, ya muérete, así agarramos y nos llevamos todo. A ver cuándo termina, bueno, dale, déjate de acariciar tus cosas y vete al sepulcro. Porque esos aretes a mí me encantaron, decía una sirvienta, y de hace rato que les había echado el ojo. Esa es la vida, hijos míos. Y así vamos a pasar, y nosotros moriremos, y nuestra realidad, como decíamos ayer, va a ser la de un condenado o la de un salvado. Las cosas de esta tierra se pelearán todos después, si valieron la pena, y si no, a la basura. Adiós toda mi realidad con la muerte, hijos míos. Adiós a mi media naranja, a ese compañero de vida que es mi cuerpo. Se separa el alma del cuerpo. Y el cuerpo va a donde fue creado por lo material, a la tierra. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Unas semanas, unos meses después de que es comido por los gusanos, ese bodoque de carne que se pudre, ese pedazo de carne con ojos que se pudre, se hace ceniza. Y se fue de donde salió, del polvo de la tierra. Pero ¿y tu alma? ¿Y el alma que es inmortal? Que es creada directamente por Dios para insuflarla después en ese ser que es concebido por los padres. ¿Qué va a pasar de ella si no se muere? Esa alma va a tener que pasar a su juicio porque es inmortal. Por eso, saliendo de este mundo, sal alma cristiana de este mundo, se dice cuando sacamos en la encomendación del alma que viene el sacerdote y le da la bendición, y cuando hay un moribundo y ya que no se quiere ir, dice que no, que sí, que no en agonía, sal alma cristiana de este mundo. Pero la familia, cuando hay problemas, sabe lo que dice: lárgate ya de una vez por todas.
Y ahí se juega el último combate, hasta el último suspiro. El demonio va a intentar arrancar el alma para llevarla al infierno. Por eso, preparándonos nuestra vida, bienaventurados los indiferentes según San Ignacio. Aquellos que vivieron en esta vida como pasajeros, como peregrinos. Tenemos que estar en este mundo como el joven o la joven que está en la casa paterna y que no son suyas las cosas, que las puede usar y todo, pero son del padre. A él le costaron. Son de la madre, a ella le costaron, hasta que se vayan y hagan su propia casa. Pues así tenemos que estar nosotros también en este mundo. Estamos en la casa del Padre, pues bueno, usemos de las cosas cuidando de ellas, tanto y cuanto me sirven para salvarme. Qué inconsciente que es el ser humano, y cómo juega con su salvación, engañándose de que Dios te va a dar tiempo. ¿Por qué te va a dar tiempo? Yo tengo 57 años. Si me muero hoy, no puedo pedir un día más, porque me dieron 57 años de vida hasta hoy para cumplir la voluntad de Dios. Y si hasta esta mañana estaba mal, hasta ahora tuve todo este día para estar bien. Imagínense que Dios me diga, no, te di 57 años para que estés bien conmigo y ahora me pedís un día más. ¿Cuántos días son 365 por 57? Miles de días que no me alcanzaron para estar bien con Dios y en un día me voy a poner en regla. Más que loco, tentar a Dios de esa forma. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu, los inmaculados, aquellos que están en gracia. Hay dos formas de agradar a Dios en esta vida. Aquellos que pasen de este mundo con el alma sin pecados mortales, los que se salvan por vía de inocencia, Santa Teresita del Niño Jesús, San Estanislao Kostka, San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, el mártir José de León Toral, por ejemplo, tantas almas. Y los que se salvan por vía de la penitencia, los que tienen la desgracia de haber caído en pecado mortal y tienen que hacer penitencia por sus pecados y salvarse. La bolsa de millones, nos incluimos, entonces San Agustín, si vemos a grandes santos que trascendieron, porque nosotros seguimos iguales, ojalá pudieran decir San Fulanito, San Menganito de Guadalajara, Santa Sultanita de Zapopan, a ver si alguno de nosotros en algún día, aunque sea en el cielo, entra en ese catálogo. Pero por lo pronto San Agustín con 2 mujeres, un hijo natural, hereje. Santa María Egipcíaca, que yo le cuento la historia de ella, que para mí se me pone los pelos de punta cuando la cuento. Desde los 14 años ella, en Alejandría, Egipto, iba a las procesiones de Tierra Santa para tentar a los hombres, para tentar a los peregrinos. ¡Qué malicia! Fíjense la malicia de esa chica de 14 años. Hasta que un día, estando en la iglesia de Belén, quiso entrar a la iglesia y no podía, y se paraba y no podía entrar, y mira una imagen de la Santísima Virgen María y le dice: Madre, si me dejas entrar, voy a salir y a hacer penitencia a lo que me quede de vida. Se dio cuenta que ese renarse en el templo era de la Virgen que no quería. ¿Y tú qué vas a entrar? Pues después de que hizo ese ofrecimiento pudo entrar. Saliendo del templo se fue al otro lado del Jordán a hacer penitencia toda la vida. Nunca más vio a nadie. Su santo abad, que era su confesor, San Zósimo, la iba a confesar una vez cada tanto de un lado al otro lado del río, y ella gritaba los pecados de toda su vida. Así hasta los 75 años, que hasta el final un día va el abad San Zósimo y la llama: María, 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 y no venía. Entonces ya supieron que algo había, cruzaron y estaba muerta. Pero mientras ella vivía, cuando venía a la orilla del río a confesarse, dice que ya tanta intemperie de tantos años, de medio siglo o más de vivir en el desierto haciendo penitencia, tenía la piel como de lagarto, quemada, como escamas. Pero cuando la encontraron tersa, como cuando tenía 14 años. Esa es la hermosura que hace Dios a los que se salvan por vía de la penitencia. Santa María Magdalena, San Camilo de Lely, San Ignacio de Loyola. Santos que fueron quizás peores que nosotros en su vida de pecado.
Por eso vamos entonces, hijos míos, a tratar de ir meditando en estas cosas y darnos cuenta que después que salgamos de este mundo vamos a tener que ir a recibir sentencia. Ojalá y quedar así, como dicen los masones. Ustedes saben que la cremación no la acepta la Iglesia porque es un principio masónico. Es una forma de decir, bueno, no hay alma, tú eres un pedazo de carne y después, a veces cuando somos un poco inteligentes, ¿no es cierto? Nos decía mi padre siempre, tú no eres un pedazo de carne, tú eres un adoquín con pelo, nos decía mi papá. Se era para que estudiáramos un poco más. Bueno, somos eso, una piedra, lo que sea, y como no tienes alma, a la basura, te voy a quemar. ¿Qué voy a hacer contigo? Con un pedazo de carne que se pudre, no te puedo comer, porque como el animal, a ti no te como, entonces asado no te puedo, te vas al fuego. Ese es un principio pagano, de negar la existencia del alma. Por eso la cremación en la Iglesia tiene pena de excomunión. Porque es un principio pagano, porque el templo del cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que ser enterrado. Y tanto así a los santos, ¿cuál es el privilegio que le da Dios a aquellas almas que lo amaron en exceso en este mundo? Los preserva de la corrupción y los encuentran incorruptos. Como Santa Bernardita Subirú, por ejemplo, de la medalla milagrosa, la de Lourdes. No, Santa Bernardita Subirú, sí, de Lourdes, esta. Y después, porque de ese juicio, cuando moramos y tengamos que dar cuenta de todas nuestras obras, vamos a llegar a escuchar esa sentencia. O venid benditos de mi Padre, siéntate aquí a mi diestra, o aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. El infierno, hijos míos, no es un cuentito, yo le digo siempre, de las abuelitas como de los chiquitos, sino te pones a dormir, va a venir el chamuco y te va a llevar, para que uno duerma la siesta. El infierno no es un cuentito de la abuela, el infierno es una realidad que tiene que existir. Porque si el alma es inmortal y no muere, ¿por qué de haber consentido en su inteligencia y en su voluntad, en sus potencias, el mal y no la ley de Dios? ¿Por qué va a tener que ser premiada en su inmortalidad? Y el alma que vivió tratando de luchar contra todas las tentaciones, las miserias, el mundo, todo, ¿por qué sería condenada en su inmortalidad? O sea que es necesario que lo que sigue también para el alma sea eterno. Es una cuestión de razón eso. Y además está dicha por Jesucristo muchísimas veces en los Evangelios y en las Sagradas Escrituras. Él mismo es el que dice, aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. Si tú me negaste delante de los hombres, yo te voy a negar delante del Padre Celestial. Y ahí va a ser el fuego y el rechinar de dientes, donde dice también nuestro Señor en el Evangelio. Yo le pregunto a la gente siempre, discúlpeme, ¿no tiene miedo de ir al infierno? ¿No tiene miedo de condenarse? Ese santo temor de decir, Dios mío, ¿y si me agarra la muerte ahora? Había una persona que, yo creo que ya no debe vivir, nunca más la he visto, cuando estaba en Europa, que cuando estaba mal, le hice cuento, algo no es de confesión, porque no se confesaba conmigo ni nada, pero contaba él en general, decía que cuando estaba mal o se sentía que estaba en pecado, no se animaba ni siquiera a salir de su casa, porque tenía miedo que le agarrara la muerte. Ay, Dios mío, espérame que me confiese. Entonces no se quedó como las caricaturas, que ya a la puerta le va a caer un piano en la cabeza. No quería salir de su casa porque sabía que si se moría se iba al infierno. Entonces tenía miedo de tropezar, de atragantarse, de cualquier lo que atropelle un carro, de lo que sea. Y no pensaba que se podía morir en su propia casa. Por eso, tengamos ese santo temor de Dios para poder enderezar nuestros caminos y formar en esta tierra, es aquí donde nosotros vamos a hacer la sentencia. Por eso dice San Agustín, Señor, corta, hacha, arranca, desarraiga ahora para no hacerlo en la eternidad. Ahora nosotros vamos a recibir la sentencia que nosotros nos hagamos en esta vida. El alma que vive en estado de gracia sabe que si se muere en ese momento pasará por el purgatorio. Si muere en pecados, con sus pecados veniales que tiene que purgar, pero se va a salvar. Y el alma del pecador sabe también que si se muere se va a ir al infierno. Por eso pide paciencia y Señor, espérame y pido vida y pido vida. Pide vida para convertirte, no para seguir pecando. ¿De qué te sirve un día más si le vas a agregar 15 pecados mortales más? Esos son los pecados que se cuentan por número. ¿De qué te sirve un día más si va a ser un día más que vas a vivir en un estado de pecado?
de escándalo desde que te levantas hasta que te acuestas y aún durmiendo. Inconsciente, pides un día más para hundirte más en el infierno. Pide un día más para convertirte y salvarte, no para seguir ofendiendo a Dios, que de Dios no se burla nadie. Y si llegamos a tener la desgracia infinita, Dios no lo quiera y Dios nos libre, y la Santísima Virgen María, pero si nos toca escuchar esa sentencia, aléjate de mí, maldito, al fuego del infierno. ¿Tienen idea lo que es eso? Por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios, ese alma condenada va a tener que sufrir en sus sentidos, va a tener que sufrir en sus potencias, y va a tener que sufrir lo peor de todo, que es la ausencia de Dios para siempre. Sor Josefa Menéndez tenía esas bajadas místicas en el libro de Un llamamiento al amor, que está prologado por su santidad Pío XII. Ella tenía esas bajadas al infierno, donde dice que era desesperante, dice lo que era la realidad de los condenados, cómo se maldecían unos a otros, los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, los esposos, los cómplices de los pecados, cómo el alma se quebraba en un llanto que no purgaba, que no lavaba, en lágrimas amargas, porque ya no podía tener solución. Y como dice en la Sagrada Escritura, los condenados que dicen insensatos, los insensatos éramos nosotros que estamos aquí. A los que teníamos por tontos en esta vida, porque vivían bien y no eran malos, son los que están allá arriba. Los tontos fuimos nosotros, que te podías haber salvado, porque Dios te dio un montón de veces todos los medios para vivir en gracia, y sin embargo no quisiste. Santo Tomás de Aquino dice que el día del juicio y en el infierno los pecados se van a como personalizar y nos van a acompañar. Y uno va a querer decir a los monstruos de nuestros pecados: ¿sabes qué? Desaparécete. ¿Por qué? Si tú me creaste. Yo no existía hasta que tú me cometiste. Esa realidad espiritual, yo no existía hasta que tú consentiste. Qué terrible, hijos míos, qué terrible, y eso para siempre. Pero decía ella, Sor Josefa Menéndez, cuando volvía en sí, después de pasar horas en el infierno, que lo más horroroso, la realidad más espantosa del infierno era que ya no se podía amar. Que si acá la caridad nos cuesta a veces, que el infierno, el odio, era el lenguaje habitual de los condenados. El lenguaje habitual de los condenados. No seamos inconscientes, hijos míos, no seamos inconscientes, porque esa realidad nos espera. ¿De quiénes estamos hablando ahora? De nosotros. Estamos hablando ahorita de esta realidad que vemos. Estoy hablando de mi realidad, de lo que me espera, porque algún día me voy a morir. No voy a salir con vida de este mundo. Y si tengo la desgracia de condenarme, voy así, mi culpa, por mi culpa, y voy a escuchar la voz de Dios que me llamaba: ven, porque Dios no se calla. Dios a su criatura la sigue llamando para siempre, porque Él la creó para Él. Y el condenado se da cuenta que la sangre de Cristo llega hasta la superficie. Ahí dice la Divina Comedia del Dante Alighieri, cuando da esa bajada al infierno, que llega a las cavernas del infierno y encuentra el lago de azufre, donde está la balsa que lleva las almas de los condenados, y está el perro, el cancerbero, que va a cuidar la entrada del infierno, con esa puerta inmensa que se abre y se cierra y ya no se vuelve a abrir más que para recibir. Dice que ahí en la entrada del infierno hay una inscripción que nos marque: tú que pasas por esta puerta, deja afuera toda esperanza. Tú que pasas por esta puerta, deja fuera toda esperanza. Tú que vas a pasar la puerta del infierno, esta puerta se abre para entrar, y jamás, mientras Dios sea Dios, se va a volver a abrir para salir. ¿Eso quieres para ti? Entra en tu corazón y pregúntate: Señor, ¿eso quiero para mí? Pues examina tus obras, examina tu vida, y te vas a dar cuenta si eso va a ser lo que mereces después de tu muerte. Pidámosle a la Santísima Virgen María
que nos ayuden a seguir adelante. Disculpe la plática que hable rápido y todo, pero esto que yo se los doy ahora en 1 hora y media y 2 horas entre ayer y hoy es una semana de meditaciones. Entonces, muchas cosas quedaron en el tintero, se podría seguir y seguir, esperemos en Dios que estas cosas les sirvan para reflexionar, hijos míos, y dar gracias, Señor, estoy vivo. Tengan cuidado que a lo mejor llegan a la esquina y les pasa algo. Yo siempre digo, por favor, Dios mío, gracias por el día de hoy, pero bueno, ayúdame a prepararme para lo que sigue y a vivir el presente. Santifiquen el ahorita, este momento que pasa, no lo que va a pasar mañana ni lo que fue ayer. Y si ahora tengo la conciencia que me acusa, pues bueno, voy a ir preparando con la gracia de Dios una buena confesión y una enmienda de vida. Yo me acuerdo de cuando hicimos en el seminario el mes de San Ignacio, los 30 días, nunca había escuchado llorar tantos varones como en la semana, toda una semana meditando sobre esto. Llegó un momento que uno ya suspiraba y pedía por favor la confesión, a gritos. Porque uno entraba en esa realidad tan terrible y decía, Dios mío, es verdad, ¿cómo puedo vivir en esta tierra como si fuera eterno? Y lo que dice el Apocalipsis, tomarme mis iniquidades como si fueran agua y pecar, y porque Dios le digo, no me manda la muerte después de un pecado mortal, entonces no pasa nada, Dios no existe, el pecado no es nada. Pecado mortal igual infierno eterno, hijos míos, ¿cómo van a irse a acostar? Dice Santo Tomás, ¿te acostarías tú en una cama donde hay alacranes, donde hay víboras, donde tienen 5 capulinas? Te dice, ¿sabes qué? Cuidado, en esa cama, si levantas la sábana, está llena de alimañas, de estos animales así. Y vas a tener 2 o 3 alacranes, y vas a tener una capulina, y vas a tener una coralillo chiquitita que te va a picar y ¿Te acostarías en esa cama? Pues si te vas a acostar con esos animales, con esas bestias del pecado mortal en tu conciencia, y vas a cerrar tus ojos sin saber si los vas a abrir al otro día. Y si te agarra la muerte en ese estado, así vas a quedar. Yo tengo 3 tíos en la familia de mi madre que murieron de muerte súbita. Un hombre de 33 años, con 4 hijos, se despertó, se sentó en la cama para levantarse, ir a trabajar y siguió para adelante en vez de levantarse, de un infarto masivo. Otra tía, hermana de mi madre, estaba en Argentina, bueno, hay lo que ustedes saben es un té especial que se llama el mate. Estaba tomando mate, sentada hablando con 2 de sus hijas. Se da vuelta, le entrega el mate porque es una bebida que se pasa así, se entrega, le da, hizo así, se dobló para cebar otro mate para ella y ahí quedó. Se cayó con él. Otra hermana de mi madre que saliendo del baño para ir a una fiesta, a prepararse y perfumarse y pintarse para ir a una fiesta, abrió la puerta del baño y cayó muerta. ¿Por qué no nos puede pasar a nosotros lo mismo si somos tan humanos como todos los humanos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Qué tengo de diferente a los demás que a mí no me pueda pasar lo mismo que te puede pasar a ti? Si ahora vinieron, vamos al médico y nos dicen, ¿sabes qué? Tenés un cáncer. Te quedan 3 meses de vida, como le dijeron a mi padre. Mi papá se levantó un día de la cama, quiso agarrarse de la mesita de noche porque estaba medio mareado y no le encontró. 3 meses después estaba enterrado, tenía un tumor en el cerebro que no se había dado cuenta. Si ahora nos dice un médico, tienes 3 meses de vida, ¿qué harías? Pues hijos míos, la sentencia de muerte ya la tenemos encima, desde el día que nacimos. A lo mejor no te quedan todavía 3 meses, a lo mejor te queda un día, a lo mejor te quedan 6 horas hasta la noche. ¿Qué harías? Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé fortaleza para tomar realmente con las armas en la mano y empezar el ataque entonces al demonio, al mundo y a la carne. Y si hasta ahora estábamos en camino de condenación, pues bueno, vamos a cambiar de vida, gracias a Dios estamos vivos. Gracias a Dios estamos vivos. Usemos estos momentos que nos da Dios de vida para preparar la eternidad, porque lo que se viene es eterno. Acuérdate, cristiano, que tienes nada más que 2 eternidades, o el cielo o el infierno. A la que quieras ir, vive conforme. Vive conforme. ¿Te quieres salvar? Vive como un salvado. Si quieres seguir camino de condenación, no importa, sigue así. Cuidado que el demonio es más inteligente que nosotros, es un ángel perverso, el culmine del mal.
es una inteligencia que está mucho más iluminada por el mal, digamos así, abierta por el mal. ¿Y saben cuál es una de las formas de tentaciones? Con los pecados capitales. Sí, qué linda la ira, qué rica la lujuria, qué hermosa la soberbia, la gula, la pereza, qué bien se siente. ¿Saben cómo tienta el demonio y cómo hace tentar a los demonios? Muéstrale a estos infelices la tierra llena y cubierta de rosas de gozo, de rosas de placeres, de rosas de ambiciones, llena de flores, pero tápale el abismo al que conduce. Así tienta el demonio. Muéstrale que acá, total, es todo lindo, no me voy a morir nunca. Y que no piense que después de esa vida miserable va a venir conmigo, mientras Dios sea Dios, para siempre. Vamos a rezar y mañana tenemos la última de las meditaciones y espero también mañana explicarles un poquito de la cuestión de la Iglesia, cómo se llegó a lo que estamos hoy y cómo vamos a hacer en estos tiempos tan terribles para tratar de salvarnos, para tratar de vivir cristianamente. Vamos a rezar y hoy mediten estas cosas, son muchos, yo sé que esto están llenos de datos, bueno, de todos estos datos por lo menos que uno haya quedado. Esperemos en Dios. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por Jesús.